días, estimado alumno. Bueno, en esta clase vamos a seguir con el tema del ensayo. Bueno, pero primeramente, ¿qué es un ensayo? Un ensayo va a tratar sobre un tema en particular. Nos vamos a estar centrando en ese tema. Este tema, por supuesto que va a ser elegido por ti, lo vas a elegir de la manera más libre que desees. Y como tú tienes que realizar un ensayo más adelante, bueno, el tema que puedes escoger es muy variado. Podemos hablar sobre el COVID, sobre la violencia de género, sobre el agua, el mosquito del Zika, alguna obra de arte. El tema va a ser muy libre de lo que tú lo quieras abordar, ¿vale? Bueno, estos ensayos últimamente han sido muy utilizados por profesores, tanto a nivel medio superior como superior, para medir la capacidad investigativa de los alumnos, ¿vale? Con esto vamos a estar viendo este nivel de investigación y habilidades que tú tienes para realizar uno. ¿Qué va a ser primordial en el ensayo? Bueno, pues el trabajo de recolección de la información y también cómo estemos abordando el tema. Ahora, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? Es importante que tengamos la introducción al tema. Luego lo vamos a estar desarrollando y después vamos a presentar una conclusión. Esto es algo como muy parecido a lo que hacen los periodistas cuando escriben sus reportes de la prensa. ¿Qué tipos de ensayo tenemos? Tenemos el ensayo expositivo, como su nombre lo indica, va a exponer ideas sobre un tema y va a estar presentando pues información sobre este mismo tema. También se van a aportar opiniones personales alrededor del tema. También tenemos el ensayo argumentativo, que tiene como propósito defender una tesis. Una tesis va a ser una idea que nosotros tengamos, pero la tenemos que defender con argumentos. Nosotros vamos a estar pudiendo tomar referencias de otros autores, porque estos autores ya hicieron una investigación previa y nos van a dar datos más concretos de todas estas experiencias que ellos ya estuvieron realizando. Tenemos el ensayo crítico, que describe o analiza un hecho o un fenómeno emitiendo un juicio. Aquí va a ir un juicio de valor. Tenemos el ensayo poético, donde se va a expresar la sensibilidad del autor. Aquí tenemos que ocupar un lenguaje literario, un lenguaje más adornado que el común. También vamos a tener los de corte literario y donde van a estar aquí dentro los mismos los periodísticos y los ensayos científicos. Estos van más que nada pegados al método científico, donde tenemos que hacer observación, experimentación y cuantificación. Hay que tener en cuenta, chicos, que todo el ensayo se maneja por la exploración del tema en cuestión, al igual que su investigación, su desarrollo y reflexión sobre el mismo. Todo ensayo va a estar cargado de una visión personal de quien lo redacta. ¿Por qué? Porque recuerden que somos seres individuales, entonces cada quien va a tener su propia opinión. ¿Qué características va a tener un ensayo? Bueno, debe ser breve, que no le falte ni le sobre nada. Un ensayo no va más allá de 4 o 5 hojas tamaño carta, ya sea que tú lo escribas a mano o en computadora, tiene que ser breve. Va a ser unitario, es decir, que va a hablar de un solo tema, no vamos a estar abordando otros, es de un capítulo sobre otro. ¿Qué objetivo? Pues debe emplearse en un lenguaje impersonal, es decir, en tercera persona. Debe de ser objetivo, técnico y científico. El lenguaje coloquial es el lenguaje a lo mejor en el cual nosotros hablaríamos con nuestros amigos, con nuestra familia. Ese es un lenguaje que no se ocupa. Debe ocuparse un lenguaje más formal en el ámbito académico. Ok, ahora de qué se va a estar conformando este ensayo, pues va a llevar la hoja de entrada o como tú lo conoces, portada. Aquí pues va a ir tu nombre nada más, el título del tema que quieres abordar y que te encuentras en bachillerato.
También vas a agregar datos como lugar y fecha. Todo esto lo vas a hacer con letras mayúsculas. Luego la introducción. La introducción es el 10% del ensayo y esto nos va a abarcar más o menos media hoja. Va a estar compuesta de 3 partes, un párrafo para cada una de ellas. Vamos a poner la justificación de por qué se escogió el tema del ensayo y por qué se elaboró el mismo. Luego el contenido del ensayo, o sea, de qué se trata nuestro tema. Y finalmente, algunas limitaciones que tuviste para realizarlo. Puede ser que no hayas encontrado suficiente información, que no encontraste ciertos autores, etcétera. Ahora, el desarrollo va a ser el 80% del ensayo. Este va a abarcar de 4 a 5 páginas, ¿vale? Aquí vamos a desarrollar todo el tema y vamos a utilizar una estructura interna. 60% de síntesis, 20% de resumen y 20% de comentario propio. En las conclusiones va a ser el 10% del ensayo. Esto solamente va a ser media página. Aquí se expresa la relevancia del tema, su importancia, la manera de llevar a cabo las recomendaciones o aportaciones. Vamos a añadir una estructura bibliográfica, es decir, las fuentes en las que se fundamentó el ensayo. Esto es lo que te mencionaba, que sí podemos buscar información de Internet, pero siempre y cuando le demos crédito a las personas que lo dijeron. Lo vamos a estar ordenando en orden alfabético y va a ser iniciando por el apellido del autor. Y bueno, para ir finalizando este tema, la idea en un ensayo es poder demostrar lo que se desea expresar. Para ello hay que pensar y hay que guiarnos por la razón crítica. Lo vamos a poder realizar de manera inmediata para cualquier tipo de contestación, para poder refutar lo que nosotros estamos exponiendo. Y bueno, este es un trabajo meramente intelectual, se trabaja con las ideas, con todo lo cognitivo y con su desarrollo. A continuación te muestro un ejemplo de cómo hacer el ensayo. En primer lugar tenemos el título. Debe ser breve, pero que nos describa qué es lo que vamos a abordar. Tenemos aquí el ejemplo. ¿El miedo es bueno o malo? Luego tenemos la introducción. Aquí en la introducción vamos a presentar la idea principal del escrito, que ésta atraiga al lector con pensamientos personales o con acontecimientos. Después tendremos el desarrollo. Aquí va a venir el contenido principal del ensayo y las fuentes que corroboren nuestro pensamiento, es decir, va a haber una opinión. Y posteriormente tenemos la conclusión, donde vienen las ideas, reflexiones y una postura final. En el ensayo que tú vas a estar escribiendo, puedes basarte en todos estos ejemplos para después entregarlos a tu profesor.